En el 2009, Microsoft me nomina para el premio MVP. Es un premio que se llama Profesional Más Valioso. Gané el premio 12 años consecutivos. En el país son unos 6, 7 de mi tecnología o de plataforma de datos, son unos 4, 3. Y en el mundo unos 350 más o menos. En resumidas cuentas, lo que yo quiero hacer con minería de datos es encontrar relaciones causales. O sea, esto causa esto, ¿sí o no? El negocio dice que sí, yo digo que sí. Los datos dicen que está correlacionado, pero no necesariamente es causal. ¿Qué quiere decir eso? Que si eso que está pasando tiene que ver con el resultado de mi negocio o no. Okay. Hay un estudio que hizo Facebook, Meta, de extraer recuerdos o imágenes a partir de escanear el cerebro de la persona. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo veo un objeto, o tengo un recuerdo o una emoción, hay unos patrones eléctricos y unos patrones circulatorios que se disparan en el cerebro. Entonces, lo que hicieron fue escanear el cerebro de las personas y empezar a decir, vean imágenes de caballos. ¿Cuál es la representación que tú tienes del caballo en tu cerebro? De la forma en que se disparan las neuronas y la parte eléctrica en el cerebro. Y yo puedo empezar a entender esas fotos de cómo ves tú los caballos. Listo. Entonces, luego le dijeron a la persona, ya no vea imágenes, sino imagínese un caballo. Entonces, la persona empieza a generar esa idea en su cabeza y empieza a decir, su cerebro empieza a activarse de cierta manera y se lo imagina. Y le pidieron a una inteligencia generativa que creara un caballo para esa persona. Y le mostró la imagen. Y la persona dijo, sí, yo me lo estoy imaginando así. Wow. The future business, powered by tech. The future business, powered by tech. The future of business, powered by tech. We think el futuro de los negocios con tecnología. Hola a todos, soy Sara Álvarez, bienvenidos a este episodio de Rethink el Podcast, en donde hablamos sobre el futuro de los negocios y de la tecnología. Hoy tenemos un súper invitado que es Freddy Angarita. Freddy es vicepresidente y fue fundador de Ultracom en su momento. Ya nos contarás un poco de qué vamos a hablar. Solo para dar un poquito de contexto, en uno de nuestros episodios anteriores que estábamos hablando con Ricardo Sierra, él nos menciona que en algún momento un español se vino para Medellín, conoció una compañía de tecnología que lo descrestó por completo y dijo, aquí hay demasiado talento, yo tengo que estar aquí. Entonces con ese preámbulo yo dije, hay que invitar a Freddy, ya te conocía, dije, hay que invitar a Freddy definitivamente a que conversemos y nos cuente su historia. Entonces, Freddy, bienvenido, mil gracias por aceptarnos esta invitación a tener esta conversación que lo que busca es acercarnos el mundo de la tecnología a nosotros los mortales. Entonces, me gustaría mucho que primero nos contaras sobre ti, tu historia, la historia de Ultracom y cómo está la compañía hoy. Listo, vale. Bueno, hablar de sí mismo es un poco difícil, pero vamos a intentar. Bueno, yo soy ingeniero de sistemas de la UIS, de Bucaramanga. Yo vine a vivir a Medellín hace 20 años. Y siempre tuve la iniciativa de hacer empresa y de crear cosas, incluso hablando con mis compañeros de colegio, que uno ni se acuerda de esas cosas a veces. Y me decían, usted siempre tuvo ese chipcito de crear empresa y bueno, tantos años después pues lo hice. Entonces, desde hace mucho tiempo, después de haberme graduado, empecé a trabajar como desarrollador primero, programador. Y a partir de eso aprendí el tema de datos. Y me encantó el tema de datos. Me parece que es algo que es súper práctico, que genera un valor increíble con las empresas y que se pueden hacer cosas muy interesantes. Después de eso, ya en el 2009, Microsoft me nomina para el premio MVP. Es un premio que se llama Profesional Más Valioso, que lo dan a personas que dan aportes bastante fuertes a las comunidades de transmitir conocimiento. Es una de las cosas que más me gusta hacer. Hablar, porque uno aprende muchísimo enseñando. Y también cómo uno puede comunicarse, contactarse con el mundo, con las empresas y empezar a generar como esa sinergia, esa conexión. De ahí me otorgan el premio en el 2010. Gané el premio 12 años consecutivos. En el país son unos 6, 7 de mi tecnología o de plataforma de datos, son unos 4, 3. Wow. Y en el mundo unos 350 más o menos. Impresionante. Eso abre un montón de posibilidades. Entonces, ¿por qué es importante eso? Porque hay varios MVPs, casi todos vamos a Microsoft allá en Seattle y allá nos conocemos todos. Entonces, parte de la razón por la que el señor español que mencionas nos conoce es porque un amigo mío, MVP español, dijo, no, pues
hablen con tal persona que de pronto él les puede ayudar con el proyecto. Entonces, aquí estamos. Hablando ya de Ultracom, yo creo la empresa con el objetivo de empezar a crear este tema de datos y empezar a crear como soluciones para diferentes empresas, más desde el punto de vista como ser pues yo soy ingeniero, entonces de pronto la parte administrativa le cuesta un poquito, es difícil en ese sentido, y pues las personas que quieren emprender, pues sé que es uno de esos pasos complejos para dar, pero igual hay que aprenderlo y ojalá asesorarse y rodearse de la gente que es para poderlo lograr. Dicho eso, pues empezamos a trabajar y a crecer y a desarrollar diferentes habilidades. Primero que todo empezamos a trabajar con Bancolombia y empezamos a generar una sinergia con ellos bien interesantes en los temas de Big Data. Contraté varias personas, incluso algunas personas que estudiaron conmigo en las universidades donde yo ofrecía cursos, y empecé a incorporarlos al proyecto, de alguna manera a enseñarles algunas cosas, obviamente uno aprende también de ellos, y asimismo pues empezamos como a trabajar con Bancolombia, y ahí en adelante digamos que el resto es historia, porque ya es otros clientes y ya trabajo en Bancolombia. Entonces, ya el año pasado empezamos las negociaciones con este conglomerado y empezamos a ver las diferentes opciones que íbamos a tener para implementar un proyecto de análisis financiero, una inteligencia artificial para el análisis financiero que estamos implementando con Finaypro. Entonces, ya a partir de eso, pues todo el esquema ha cambiado mucho y pues estamos utilizando el talento local para lograrlo, y la verdad es que es grata sorpresa que las personas que estén acá, la formación que tienen, las capacidades, la inteligencia, la creatividad que se tiene es realmente bien, bien interesante, y pues podemos hacer muchas cosas. Y de Colombia para el mundo, como dicen. The future of business, powered by tech. The future of business, powered by tech. The future of business, powered by tech. We think el futuro de los negocios con tecnología. Entonces, un ingeniero, desarrollador, perfil techie a morir, decide emprender, tiene esa venita por allá, va desarrollando esas habilidades de negocio que son tan importantes, que es mucho lo que nosotros buscamos hacer en ESI, que es que ese profesional morado que hablaba Juan Esteban en el episodio de lanzamiento, que sepa de negocios y que sepa de tecnología. Te fuiste metiendo en ese perfil del profesional morado, creas Ultracom, la empresa, a raíz de los datos. Después de esta empresa viene un conglomerado español, Finaypro, con Luis Villar, que viene de España y dice: aquí me tengo que meter, aquí veo demasiado talento, no solamente pues en ti como líder de la compañía colombiana, sino también en la ciudad y todo lo que se puede hacer, y lo que están buscando es casi que transformar la industria financiera, la industria de la banca con la inteligencia artificial. Hice el resumen correctamente. Perfecto. Súper, Freddy, gracias. Entonces, nos trae esta conversación que yo creo que todos en el mundo actual, en el mundo de los negocios, hablamos de los datos. Los datos. Llevamos años diciendo que los datos son el oro de nuestra época, ¿cierto? Que es lo más valioso que tenemos. Pero a mí personalmente me cuesta entender un poquito cuando me dicen datos. ¿Eso realmente qué es lo que es? ¿Qué es la analítica de datos? ¿Qué es la analítica avanzada de datos? ¿Qué es el Big Data? ¿Cómo, ya que has desarrollado esa habilidad de ser profesional morado de la tecnología y de hablarle a todos estos clientes del mundo de los negocios que no lo conocemos tan bien o tan en detalle, cómo le explicarías a una persona que no está tan familiarizada con la tecnología qué es esto de los datos y de la analítica avanzada? Muy bien. Para que una empresa opere, necesita información y necesita poder analizar los datos que tiene, hacer transacciones, esas palabras clave. ¿Cómo yo puedo vender, puedo comprar, devolver, todo ese tipo de operaciones? A partir de eso, yo puedo empezar a tener alguna información visual, la parte descriptiva, donde tengo mis informes contables, totalmente necesario. Y de ahí en adelante empezar a hacer otras cosas, empezar a decir, bueno, listo, yo ya conozco lo regulatorio, que es completamente necesario, más lo que yo quiero entender de mi negocio. Entonces comienzo a analizar el pasado, comienzo a ver qué ha pasado en mi negocio. A partir de eso, con mi instinto y con lo que yo puedo desarrollar con diferentes habilidades, asesores y demás, con pura inteligencia, digamos, natural, puedo decir, yo debería hacer esto en mi negocio. Esta es la forma en que yo debería operar.
y yo puedo tener la razón o no. Y a partir de eso, pues lograr una cosa u otra. Entonces, digamos que esa es la primera parte que aparece hace ya varios años, en donde primero que todo empezamos a describir lo que está pasando en el negocio, cómo nosotros podemos identificar los diferentes factores que influyen en la forma en que mi negocio se está comportando y qué es lo que yo tengo que hacer para tomar mejores decisiones para avanzar en el tiempo. Entonces, bien, súper. Pero llegamos a un punto donde empezamos a crear una barrera tecnológica, porque resulta que las bases de datos tradicionales no soportan la volumetría o la cantidad de datos que estaba manejando ahora, no son capaces de manejarlo, ¿sí? Okay. Y no porque sean productos malos o buenos, no, simplemente no están diseñados para eso. Entonces, diferentes compañías empiezan a invertir en bodegas de datos porque empiezan a ver el valor a partir de ese análisis de negocio que están haciendo. Dicen, por aquí hay algo interesante para hacer. Yo por lo menos tengo que entender qué está pasando con mi negocio, como mínimo. Después de eso, entonces ya se empieza a generar las nuevas soluciones, donde se empieza a crear las posibilidades de almacenar y procesar más datos, muchísimos más datos. Estamos hablando que una base de datos puede soportar unos 200 gigas, un tera como máximo. Okay. Un servidor bastante fuertecito. Sin embargo, eso no escala. Eso no te permite agregar más nodos de cómputo, no te permite agregar más capacidad, lo cual genera un límite. En ese límite yo puedo llegar hasta cierto punto, puedo hacer análisis muy interesantes de mi pasado y de lo que está pasando en el negocio, pero hasta ahí llego. Entonces ya vienen otras tecnologías como bases de datos NoSQL o el famoso Big Data, que lo que dice es, listo, ahora usted puede agregar lo que usted quiera. ¿Qué pasaba con esas bases de datos que estaban en esa época? Que tenían una limitante también, o sea, una ventaja, pero una limitante. Y es que por allá en los 60 alguien vio un cuadro una vez que me pareció muy interesante, y es que un tera valía como $1 trillón. Ok. En esa época, sí. Como en los 60. Entonces es algo imagínate, que inmanejable. Sí, total. Entonces ahora ya pues fácilmente un portátil tiene 1 tera de almacenamiento. Wow. Entonces ahora crear una serie de equipos que me permita guardar un montón de datos es posible. Ahora, ¿cómo analizo yo todo ese montón de datos? Entonces, lo que hago es que en una solución de Big Data tengo un montón de servidores y tengo un montón de discos distribuidos en diferentes máquinas, varios servidores, parto el problema en pedacitos y analizo por partes. Y luego al final recojo la información y entrego el resultado. Con eso se abrió un montón de posibilidades. Entonces empezamos a hacer análisis muchísimo más profundos de todo lo que está pasando en mi empresa, pero también a mi alrededor. Comienzo a ver qué pasa en las redes sociales, qué pasa con el clima, qué pasa con todo. Y empiezo a incorporar nuevas variables y empieza a surgir la necesidad de hacer un análisis más fuerte. De ahí se habilita, más no es que sea completamente nuevo, pero se habilita la posibilidad de hacer minería de datos, que es como la primera parte que aparece ahí. En resumidas cuentas, lo que yo quiero hacer con minería de datos es encontrar relaciones causales. O sea, esto causa esto, ¿sí o no? El negocio dice que sí, yo digo que sí, los datos dicen que está correlacionado, pero no necesariamente es causal. ¿Qué quiere decir eso? Que si eso que está pasando tiene que ver con el resultado de mi negocio o no. Okay. Entonces, habrán cosas que yo jamás hubiese pensado. Cosas que nunca se me hubiesen podido ocurrir o que yo definitivamente nunca lo encontré con un asesor o algo por el estilo. ¿Tenés algún ejemplo? Muchos ejemplos. Hay un ejemplo típico de este tema, y es si yo tengo una tienda o un comercio, sí. Entonces el día que yo más vendo es el día de luna llena. ¿Tiene que ver o no tiene que ver? Wow. ¿Sí? Ajá. ¿Vendo el día que más llueve o que menos llueve? No lo sé. Entonces, si yo comienzo a analizar este tipo de cosas, claro, si yo vendo sombrillas, seguro. Y si tengo una tienda esotérica, seguro también. Pero si yo tengo una tienda de computadores, puede ser. Sí. Puede decir que sí, puede ser que no. No lo sabemos. Tenemos que evaluar cómo analizamos ese tipo de cosas para hacer si tienen que ver con mi negocio o no. Entonces, hasta ahí estamos encontrando una relación. Si eso sí tiene que ver o no. Y listo. Después de eso, ya viene toda la parte de ciencia de datos, que es un tema muchísimo más profundo, donde lo que hacemos es empezar a hacer predicciones. Ahora, hay varios tipos de predicciones, diferentes tipos de modelos, diferentes tipos de algoritmos. Hay un montón de opciones con eso. La mayoría de esos algoritmos predicen, o mejor, me muestran el patrón de lo que está pasando hoy. Ajá. Entonces, no es que en ese caso no es una predicción, simplemente es
cómo estoy hoy. Sí. Y a partir de lo que estoy hoy, pues yo tengo que tomar decisiones hoy o al corto plazo. Depende de mi negocio. Es diferente si tengo una tienda de retail, así vendo colchones. Es diferente, porque la velocidad con la que se mueve el negocio es muy diferente. Entonces, yo voy a adaptarme dependiendo de lo que necesito hacer para tomar la decisión en el plazo y en el momento y en el movimiento que tenga mi negocio. Entonces, a partir de eso, yo lo cambio. Entonces, yo empiezo a hacer predicciones. Hay N ejemplos de eso. Entonces, el ejemplo típico es riesgo crediticio. Okay. ¿Le voy a prestar a esta persona, sí o no? Y si le voy a prestar, ¿con qué condiciones? ¿Y cuánto le voy a prestar? Por ejemplo. Hablando de riesgo crediticio, si esta persona está mostrando este comportamiento, ¿será que esta persona sí va a cumplir con su obligación o no? ¿Debería yo contactarlo? ¿Debería yo buscarlo y decirle, hablemos? Antes de que el crédito entre en riesgo de mora o peor, hablemos, refinanciemos, busquemos cómo bajar esa cuota. O sea, ¿por qué? Porque a la entidad no le conviene utilizar la garantía que tiene ese crédito, sino que le conviene es que la persona siga pagando. Claro. Y a la persona también, por supuesto. Entonces, ese tipo de cosas se pueden empezar a predecir o se pueden empezar a identificar como un patrón de lo que está pasando hoy día para que el día de mañana yo pueda solventar ese tipo de cosas y me ahorré un montón de dinero. Entonces, no se me fue el cliente, no dañé mi historial crediticio, no corrí el riesgo de prestarle a quien no debía, etcétera, etcétera. Entonces, se empieza a generar primero eso. Y luego existen ya los temas de series de tiempo y la forma en que yo voy a predecir el futuro. Esa es otra historia. Entonces, cómo yo al futuro y cómo a partir de lo que ha pasado en mi negocio y en el mundo, cómo puedo tomar yo esa información y predecir lo que va a pasar. Obviamente es una apuesta, porque es estadística. Claro. Estadística pura. Y a partir de eso, yo puedo hacer una predicción y puedo decir, va a pasar esto, va a pasar aquello, con una incertidumbre. Puede ser correcto, puede ser que no. A partir de qué tan buena sea mi predicción, yo puedo ganar mucho dinero. Entonces, por ahí empieza a funcionar el tema. Después hay otras ramas, de nuevo, es que esto es muy extenso. Pero el otro punto es que ya es la parte generativa, que es que está como tan de moda ahorita. ¿Cómo funciona? Si nosotros vemos este mock, entonces hemos visto muchos mocks en la vida. Y sabemos, de entrada, conceptualmente podemos identificar qué es un mock. Puedo ver algo parecido, de diferente forma, diferente color, lo que sea, pero en mi mente yo ya tengo un montón de ejemplos y puedo clasificar, la palabra clave ahí es clasificar, que eso es un mock. Listo. Entonces, la simulación de ese comportamiento humano en la ciencia de datos simula cómo opera un cerebro humano. Entonces lo que hacemos es que creamos una serie de conexiones y determinamos que todas esas características representan un mock. Perfecto. Y eso ya lo sabíamos hacer en ciencia de datos hace mucho tiempo. Pero la gran ventaja o la genialidad de todos estos temas de los Transformers es que toman el concepto y lo hacen hacia atrás. Entonces yo le digo, dibújame un mock, créeme un mock. Entonces agarra todas esas cosas que conoce del mock y genera una imagen de un mock, o genera un texto, o genera lo que se necesite. Sí. La generativa hace precisamente eso. Entonces, ¿qué significa eso? Que yo le puedo dar este espacio de conocimiento y le puedo decir, vaya hacia allá y genérame lo que yo necesite. Entonces, eso significa que puedes generar chats, videos y un montón de cosas más. Voy a intentar como resumirlo. Cuando hablamos de datos, hablamos, no sé, yo le podría poner como un embudo, en donde primero yo tengo un montón de datos y el reto es recolectar esos datos, ¿cierto? Es ver de dónde me saco yo todos esos datos, ponerlos en un lugar, buscar los servidores, esas bodegas de datos, ver dónde los pongo. Una vez tengo yo esos datos, entonces puedo hacer minería de datos, que lo que me permite la minería de datos es entender si hay relación entre los datos que tengo y lo que estoy viendo en el día a día de mi negocio. Sí. En que si es luna llena y me compraron más cuarzos o está lloviendo, entonces me compraron más sombrillas, o está lloviendo y me compraron más vestidos de baño, ¿por qué? Me permite como ir a entender un poquito esos datos, qué implicaciones podrían tener o qué me podrían entregar de la operación de mi negocio. Después, lo que busco es hacer un análisis más profundo que me permita tomar decisiones de negocio. Entonces ahí ya voy mezclando más como la tecnología con
con mi conocimiento del negocio. Voy bien hasta ahí. Y ahora lo que viene con la generativa es, ya después de tomar todos esos datos, de hacer todos esos análisis, entender si algo está relacionado o no está relacionado, lo que me permite la generativa es tomar esos datos y ya irme más hacia adelante, ¿cierto? Es crear algo nuevo a partir de esos datos que yo le entregué. Sí. Así más o menos. Sí. Lo que pasa es que yo puedo hacer ciencia de datos por un lado y puedo hacer al tiempo generativa. No tengo que hacer una cosa después de la otra. Entonces, yo las puedo hacer al tiempo porque normalmente en la generativa uno hace dos cosas, el cuantitativo y el cualitativo. Entonces, el cuantitativo tengo una serie de números y yo le quiero preguntar en lenguaje natural, dame un resumen de esos números. Agrégamelos, muéstrame eso, cuál es la interpretación, etc. Entonces, puede uno generar código automáticamente generar código para que haga el análisis y luego me entregue el resultado en lenguaje natural. Sí. Entonces, eso hace que yo pueda fluir con eso. Y en lugar de ir a escribir algo en una pantalla y saber lenguaje X o Y, SQL, cualquiera, para hacer eso, yo le pregunto a la máquina, yo quiero saber esto. Y él hace el análisis completo y me devuelve el resultado. Entonces, fíjate que eso evita que yo tenga que manipular una serie de datos, manipular una serie de cosas, me ahorra un montón de tiempo y cambia el concepto en la forma en que nosotros resolvemos las búsquedas que hoy día hacemos. En el sentido que anteriormente, hablándole como en diferentes etapas de la evolución tecnológica de los últimos 30 años, primero hacíamos formularios y todos nos acordábamos que cajita, nombre, cédula, no sé qué. Ajá. Escribíamos todo y le dábamos clic y esperamos un rato y pasaba algo. Después de eso, empezamos a desarrollar todo el tema de búsqueda. Entonces, yo buscaba algo, pero yo tengo que ir a leer los resultados, analizar esos resultados, buscar dónde está o entender que lo que estoy buscando realmente está ahí, que sí me sirve y lo que hice utilizarlo para algo. En la generativa, no. Entonces, ni tengo formularios, ni tengo búsqueda. Él busca por mí, genera por mí, interpreta por mí, me entrega un resultado listo. Claro, eso no es como se ve en las demos o como se ve en los videos que simplemente uno le escribe y ya está. No, hay que enseñarle cómo hacerlo. Sí. Porque la tecnología es súper interesante, pero hay que guiarla y hay que saberla utilizar. Claro. Para que funcione como yo espero que funcione. Y se puede hacer el tiempo. Pero me falta una cosa. ¿Sí? Entonces, estamos hablando del pasado. Ajá. Estamos hablando del futuro. Sí. Con las predicciones. La generativa es como en el presente y en el futuro. Pero hay otro momento que es el presente y el presente perfecto. Entonces, el presente perfecto lo resuelvo con analítica en tiempo real. Okay. Entonces, ejemplo, digamos que hay un concierto. Entonces, las plataformas de transporte, donde ubico la mayor cantidad de vehículos en un momento dado. Entonces, yo tengo que analizar todo lo que está pasando, porque tengo que ver cuántos hay allá, cuántos salieron, cuántos entraron, quién está más lejos, qué demanda hay. Y tengo que hacer toda esa predicción muy rápido, porque si la hago para mañana ya no me sirve. Entonces, tengo que hacerla ya. Entonces, esa analítica en tiempo real me permite solucionar ese tipo de escenarios. Para hacer control en una planta, para hacer temas de transporte, logística, un montón de ejemplos. ¿Qué pasaría para los negocios o en las organizaciones si no existiera la ciencia de datos? Pues estaríamos más o menos atrasados unos 40 años primero. Por ahí, más o menos. Sí. Y pasaría que hay empresas que están generando esquemas disruptivos tecnológicos. Entonces, si ya lo vemos con la banca, por ejemplo. Ya lo vemos con el transporte, con las empresas que venden servicios de viajes, servicios de turismo y demás. Está pasando con todo, porque son empresas que nacen 100% digitales, que se basan en la ciencia de datos para ofrecer el servicio y para facilitarle las cosas a la persona. Entre más fácil, mayor valor agregado, más seamos el movimiento y más sea yo capaz de lograr mi servicio de forma independiente, que me salga más económico, más fácil yo lo voy a comprar. Entonces, ¿qué es lo que sucede con eso? Las empresas tradicionales tienen un reto gigante porque tienen que moverse hacia este nuevo esquema lo más rápido que puedan. Y las empresas nacientes, las startups y las empresas disruptivas van a tener esa posibilidad abierta porque son más pequeñas y se pueden mover más rápido. Y pueden crear modelos de negocio muy diferentes. Claro. Uno de los retos más grandes que tenemos los líderes de organizaciones, los líderes del negocio, es que nos tenemos que mantener competitivos, tenemos que mantener esa ventaja competitiva frente al mercado, pues para que al fin y al cabo el cliente me compre a mí, ¿cierto? Esa es la base del negocio.
¿cómo me ayuda la analítica de datos, la ciencia de datos a mantener esa ventaja competitiva entendiendo tantos cambios de contexto alrededor y que entran las startups que se mueven más fácil? ¿Qué tengo que hacer yo ahí o cómo me ayuda, cómo me apalanco de la ciencia de datos? Debo entender que esto es una necesidad, debo entender que esto es algo que llegó para quedarse, que está evolucionando y por más intentos que se hagan de detenerla, comillas, de su evolución no va a pasar. Porque es algo que está generando demasiado valor, que está creando otros modelos de negocio y definitivamente no se va a detener ese desarrollo. Primero eso. Segundo, lo debo ver como una posibilidad completamente diferente de abordar mi cliente y darle un servicio diferente. Lo vemos en temas de seguros. Si yo hago un seguro personalizado, seguramente va a salir más económico, lo cual me va a permitir acceder. Si lo veo con el tema de bancarización, con el tema de tarjetas de créditos pequeños, grandes, todo va influyendo en la forma en que yo le presto el servicio a mi cliente, cómo me muevo más rápido, también cómo bajo costos, porque no solamente es un servicio, sino también cómo empiezo a optimizar la forma en que yo ofrezco ese servicio. Si yo para analizar una serie de documentos me tardaba un mes para ofrecer un crédito, y ahora me tardo, no sé, 20 minutos o menos, sí, yo me ahorré un montón de dinero. Y así sucesivamente. Entonces, es la posibilidad de bajar los costos, optimizar procesos fuertemente y crear nuevos modelos de negocio y atraer ese público. Entonces, lo interesante de las empresas grandes que ya tienen modelos que funcionan es aprovechar esa experiencia, ese conocimiento, esa solidez, ese músculo financiero para innovar rápidamente y que mis clientes no comiencen a fugarse, que es otro modelo de ciencia de datos que se puede hacer. ¡Wow! Es un mundo espectacular. Lo más importante al fin y al cabo pues no son los datos per se, sino lo que yo hago con esos datos. Cómo los recojo, cómo los analizo, cómo esos datos me dan información importante y relevante que me ayuda a tomar decisiones de negocio, que es un poco como lo que llamamos los insights. Yo tomo datos, los analizo, pues los procesos los analizo, y esto me genera insights y a partir de ahí yo tomo decisiones de negocio. ¿Cómo hace una empresa para asegurarse que eso pasa? RedThink, el futuro de los negocios con tecnología. Lo primero que tengo que hacer es asegurarme de la calidad. Si yo no tengo calidad, no voy a lograr un resultado adecuado. ¿Qué hace un algoritmo? Tomar los datos, procesarlos en una serie de pasos, pero no interpreta si eso está bien o está mal. Yo tengo que hacerlo, de hecho. Tengo que hacer un proceso en el que me aseguro de la calidad y puedo verificar que los datos sí son relevantes para mi negocio y que sí tienen la forma y el formato y el estilo y un montón de características que sí funcionan para lo que yo estoy haciendo. Un ejemplo muy sencillo. Cuando yo voy a alguna parte me dicen correo electrónico, no lo quiero dar y escriben una arroba, vamos mal. Una dirección, si la dirección está mal. Nada más son ejemplos, porque obviamente hay muchas otras cosas que pueden suceder en donde yo tengo que validar que lo que está pasando está correcto. Entonces, primer paso es eso. Segundo paso es que tenemos que ver qué está pasando en el contexto de esa empresa. Entonces, un banco, por ejemplo, tiene muchos sistemas de información. Puede tener miles, literalmente. Entonces, ¿qué pasa? ¿Yo cómo hago para saber dónde está la información? Entonces, hay dos cosas que empiezo a manejar, primero que todo. Primero es los datos maestros. Los datos maestros son los datos que reflejan el comportamiento, la historia y cómo ha evolucionado mi cliente en el tiempo. Ejemplo, digamos en un banco. Entonces tengo un banco y tengo el sector de crédito hipotecario, libre inversión, etc., etc. Y un montón de servicios más. Entonces, listo. Freddy, ¿dónde está representado? ¿En qué parte está? ¿En cuál de esos sistemas está? Ah, está en 900 de esos 1000 y pico de sistemas. Es un cliente muy leal. Entonces, tiene un montón de información. Entonces, ok, pero entonces en este, que es el hipotecario, pero es que el hipotecario lo sacó hace ¿cuánto tiempo? La tarjeta de créditos, ese es más reciente. Yo hice una promoción que si actualizas tus datos te regalo un viaje, no sé cómo. Y así. Entonces, yo tengo que empezar a decidir cuál es la información que yo digo que considero que es correcta. Fíjate que ahí no estamos hablando de nada predictivo, simplemente es organizar mi información. Sí. Y yo llego a un punto, organizo mis datos y digo, perfecto. Esta información, lo que llaman MDM, que es control de los datos maestros, me permite identificar de forma centralizada dónde están las cosas. Eso es un insumo valiosísimo para la gente de ciencia de datos, porque ya saben a quién preguntarle y quién tiene la razón. Porque si van y preguntan en 1000 sistemas, la locura. Claro. Es muy difícil. Después de eso, viene qué ha sucedido, lo que nosotros llamamos los hechos. Sí.
Entonces, esos hechos son todas las cosas que han operado y todas las cosas que han sucedido en mi negocio en el tiempo. Ejemplo, facturas. Yo tengo un cliente registrado, tengo su dirección, su celular, etc. Pero luego, ¿cuántas veces le he vendido? ¿Cuántas veces me ha devuelto? ¿Cuántas veces me compró? ¿Cuántas veces me refirió? Etcétera. Entonces, esos son los hechos. A partir de los hechos, las cosas que han ocurrido. Entonces, aquí están los datos maestros, los hechos, y entre los dos dan contexto de lo que ha pasado en el negocio. Eso me permite analizar la persona, eso me permite analizar su comportamiento y predecirlo. Entonces, yo tengo que organizar muy bien eso para que esta información sea suficientemente clara para que todos podamos interpretar después qué es lo que pasa. Entonces, para resumir, como te gusta, es calidad, datos maestros, no es requerido, pero es muy recomendado hacerlo, sí. Y luego centralizar los hechos en una sola parte. Yo sé que estoy hablando en terminología y las personas que sean técnicas que nos escuchen pues, pueden pensar que estamos hablando de bodegas de datos y es la terminología de bodega de datos. Sin embargo, aplica para el tema de ciencia de datos también. Porque en el tema de ciencia de datos es un poco más desorganizado. Que Big Data tiene una característica y es que nosotros guardamos la información tal cual como viene, no como yo esperaría que encontrarla. Entonces, yo la guardo y luego la proceso. Sin embargo, yo tengo que tener una noción de orden para poder controlar y gobernar esos datos y poder decir, yo tengo este activo. Es como yo tener, no sé, ser dueño de una finca o algo por el estilo, una hacienda o algo por el estilo. Yo tengo que administrar eso. Tengo un activo gigante, algo que me genera mucho valor. Yo tengo que saber qué pasa, cuál es la seguridad, quién entra, quién sale, monitorear, cómo mejoro la productividad de esa hacienda, etc. Y a partir de eso, pues ir mejorando la capacidad de ese activo. Entonces aquí pasa lo mismo. Mis datos son un activo valiosísimo. Entonces tengo que saberlo administrar. Claro. Yo creo que uno de los retos más grandes que tenemos en una economía como la nuestra, en donde pues, la base de la economía no está en las grandes empresas, porque si uno piensa en Bancolombia, claro, Bancolombia tendrá una estrategia de gobierno de datos grandísima con los miles de sistemas de información, pero con la forma de integrarlas, una compañía también enorme como Telefónica, que obviamente pues trabaja con datos constantemente. Uno piensa, bueno, esos deben tener su estrategia de gobierno de datos pues mucho más establecida, pero la base de la pirámide, que realmente es la parte más grande de la economía colombiana, son pequeñas y medianas empresas, en donde cuando pensamos en eso nos da un mini infarto de decir, ¿y ahora ¿qué hago yo con esto? ¿Qué recomendaciones le podrías dar a un líder de una pequeña, mediana empresa que dice, Dios mío, ¿yo por dónde empiezo a como acercarse a este mundo y a empezar a generar esas estrategias de gobierno de datos? Bueno, el gobierno es el control de ese activo y cómo lo mejoro y cómo le doy acceso. Entonces empecemos por arriba. Entonces las empresas grandes, hablemos de Bancolombia y otras empresas similares. Entonces Bancolombia es obligada a cumplir Ley SOX. Eso significa que tienen que tener unos temas de seguridad, monitoreo, auditoría muy fuertes para poder estar en la Bolsa de Valores de Nueva York. Lo cual implica una serie de cosas a nivel transversal de toda la compañía que deben cumplir para el manejo de sus datos y sus procesos. Entonces digamos que en este caso es obligatorio y tienen que hacerlo. En otras compañías que no están obligadas en SOX o que tengan otro contexto, yo les recomiendo igual que lo hagan. ¿Por qué? Porque controlar ese activo, si yo no controlo algo, si no lo manejo, si no lo entiendo cómo funciona, lo que va a suceder eventualmente es que se deteriora. Entonces va a perder valor. Por el contrario, yo tengo que administrarlo, mejorarlo, pulirlo, trabajarle y generarle más valor cada vez para que vaya evolucionando en el tiempo. De esa manera yo voy a empezar a generar más cosas. Para la empresa pequeña, que tenemos como que recorrer todo el espacio, yo les diría que por dónde empezar, lo más importante es ver cómo yo puedo empezar a registrar la mayor cantidad de datos posible. Y eso tiene mucho que ver con los sistemas de información que manejen, la forma en que su sistema evoluciona y la forma en que se está generando. Cómo van a explotar esa información. Hay empresas muy pequeñas que manejan temas de información y que venden información. Realmente no va en el tamaño de la empresa, sino en el tamaño de los datos que estén manejando. Entonces la primera recomendación es que los guarden, busquen todas las fuentes que existan, cómo los pueden complementar, cómo los pueden enriquecer, cómo pueden garantizar su calidad. Es algo que no va a costar mucho porque igual hay que hacerlo. Sí. Y para mi negocio, bien sea analítico o no, tengo que garantizar que la calidad de la información que yo tengo para tomar decisiones, así sean contables y ese tipo de cosas, pues funcionen como yo espero. Entonces partir desde ahí. Y después de eso empezar a
implementar modelos que sean normales del negocio. Entonces, por ejemplo, implementar modelos de fuga, implementar modelos de predicción de demanda, etcétera, que no son tan costosos, que no son tan complejos, pero que pueden empezar a cambiar la forma en que el negocio se está dando. Y uno ve los ejemplos, uno ve en empresas que son medianas, más que todas las muy pequeñas les va a costar un poquito más. La empresa mediana tiene de pronto algo más de capacidad, tanto financiera como de datos. Más importante la capacidad de datos que la financiera, porque pues si yo invierto ese tipo de cosas en mi negocio, la verdad es que los retornos van a ser bien interesantes. Entonces lo que yo voy a lograr es que voy a poder entender la situación del negocio y voy a poder generar cambios. Ejemplos muy sencillos, cómo yo transformo mi comercio electrónico, cómo hago yo para atraer y cerrar más ventas, lo que llaman la conversión. Entonces, si yo estoy ofreciendo un servicio de comercio electrónico, ¿cuáles son aquellas condiciones que yo necesito cumplir para que mi cliente sí me compre? Es decir, yo pasé X tiempo seleccionando productos, cualquier producto, y luego llegué al carrito de compras y luego no compré. ¿Por qué? ¿Cuál es el detonante para que eso pase o no pase? Porque el envío está muy costoso, por ejemplo. Entonces yo digo, pues hago un modelo donde yo le recomiendo otras cosas, por ejemplo, o que le diga, si me compra tanto le regalo el envío. Cosas de ese estilo. Entonces son cosas que son pequeñas, pero si yo aumento las ventas un 10, un 12%, un 15%, el impacto es gigante. Claro, no, pues enorme. Todos quisiéramos aumentar las ventas un 10, un 15%. Exactamente, entonces cosas de ese estilo comienzan a pasar y el negocio casi siempre es la primera vez que hace un modelo, la segunda ya es urgente. La primera es como por experimentemos, la segunda es, no, los resultados son increíbles, tenemos que hacerlo. Entonces, ¿qué tipo de sistemas de información necesito yo para tener esos datos? No sé, te voy a tirar ejemplos, acuérdate que estás hablando con alguien que no sabe de eso. Entonces, un CRM, ¿cómo busco yo un buen CRM para mi negocio? O sea, ¿qué tendría que pensar, qué tendría que buscar en un proveedor de CRM que yo diga, bueno, sí me va a entregar unos datos que sean importantes para mí, un sistema contable y cómo se tiene que integrar ese sistema contable con XY sistemas, como que recomendaciones así para los que estamos empezando? Bueno, usted tiene que pensar en que estos, no sé, 2, 3, 4, 5, los que sean sistemas de información son clave para empezar en todo ese proceso. Listo, primero respuesta técnica y luego no técnica. Listo. Respuesta técnica es el update es el enemigo. ¿Sí? Okay. ¿Qué significa eso? Que yo tengo un registro y yo actualicé ese registro, entonces perdí la historia. Y eso es malo, muy malo. ¿Por qué? Porque yo necesito saber cómo ha evolucionado la persona, entonces, y la razón por la que la cambié. Lo cambié porque, no sé, la dirección. Entonces tengo la dirección y la cambié. Sí. ¿Pero por qué la cambiaste? ¿Cuál era la dirección anterior? Entonces la cambié porque estaba mal, la cambié porque cambió de dirección, la cambié porque, ¿por qué o por qué? Entonces el update es el enemigo, primero que todo. Entonces el criterio para seleccionar un sistema es, no me actualice nada, no me pierda ningún histórico, muéstrame todo lo que ha pasado. Okay. Claro, eso viene acompañado de ciertas características y hay que mirar qué sistema y de qué época es, porque si es un sistema muy viejito, no va a tener esa característica. ¿Te acuerdas que te decía que valía $1 trillón? Claro. Ahí está. Entonces, si es un sistema que está diseñado en los 90s o más atrás, o en los 2000, incluso principios, va a tener esa característica. Yeah. Entonces, el histórico se va a perder y yo no voy a tener esa posibilidad de hacer análisis y de entender qué ha pasado. Sí. Entonces, ¿cuál es el asunto? El comparativo que puedo utilizar es, imagínate que yo tengo unos lentes oscuros en un escenario bien oscuro y no veo bien. Entonces, ¿qué está sucediendo en ese caso? Estoy recibiendo poca información. Entonces, en mi cabeza, los patrones no los estoy identificando bien. No tengo suficiente datos, suficiente luz para entender lo que está pasando. Si yo, por el contrario, tal vez necesite lentes o algo, entonces yo tengo el super lente o algún lente súper bueno. Yo tengo mucha más información, la capacidad de tomar decisiones mejor. Entonces, aquí pasa lo mismo. Si yo tengo pocos datos, no voy a poder tomar tantas decisiones o no voy a poder entender mi situación tan claramente. Entonces, si tengo una gran cantidad de datos y están muy bien estructurados, la calidad es muy buena, yo puedo hacer cualquier cosa. Entonces, ese es el criterio realmente de selección. Ya, perfecto. Y entonces, como en ejemplos de sistemas de información que yo tengo que usar. Bueno, entonces están los sistemas tradicionales de siempre, de CRM, ERP, sí, que son los que me permiten controlar la empresa como tal y la parte de relacionamiento con el cliente. Perfecto. Pero también está el sistema core, el sistema con el que yo trabajo. Entonces, el sistema bancario, el sistema de ventas, el sistema logístico. Tal. Todo ese sistema
seguramente que está especializado para el negocio que uno tenga, va a tener esas características y esa información que es relevante para mí para hacer predicciones. Entonces, si yo tengo ese sistema, el criterio que tiene que tener es que garantice la calidad, que no me pierda ningún dato y que definitivamente yo pueda o bien utilizarlo directamente para hacer analítica o que pueda extraer los datos de ahí para poderlo hacer. Ahí hay una diferencia. De nuevo, vuelvo a lo técnico. Resulta que en las bases de datos existen las transaccionales y las NoSQL, ¿cierto? Las transaccionales son de los 90, inventadas en los 60. Okay. ¿Sí? Y están diseñadas para temas de bancos, básicamente. ¿Por qué? Porque si tú me vas a transferir a mí o yo te voy a transferir a ti, entonces tiene que, en la transacción, ¿cómo sucede? ¿Freddy tiene saldo? Sí, tiene saldo. ¿Le va a transferir? ¿La cuenta está activa? Sí, entonces lo transmite. Listo, pero todo tiene que funcionar o nada funciona. Esto es atómico. Entonces, toda esa transacción tiene que funcionar perfecta, porque si no, entonces va a haber algún problema, ¿cierto? O me descontaron y no te llegó, eso es un problema. Entonces, está diseñado para ser desconfiado. Esa es la palabra más importante ahí. Los sistemas de ahora, y aparte de eso, eran muy lentos. Entonces, en esa época. Lo que sucede ahora es que yo digo, ahora soy confiado, porque son tan rápidos que es muy poco probable que se genere algún tipo de conflicto. Entonces, verifica, hace la transferencia, tal, todo funcionó bien. Verifico, perfecto, todo bien, tal. Te lo hice muy rápido. Entonces ya confío por omisión en lugar de desconfiar por omisión. ¿Qué significa eso? Que yo puedo tener muchísimas cosas al tiempo porque confío. Entonces, como confío, puedo empezar a hacer análisis en tiempo real. Las empresas que generan esta analítica en tiempo real, sin conocer incluso su arquitectura, garantizo que están hechas así, con tecnología NoSQL, para yo poder hacer analítica en tiempo real. Si yo voy a hacer una empresa de análisis de transporte, de logística, de domicilios y demás, tengo que hacerla de esa manera, porque la tecnología antigua no me va a funcionar. Entonces también tiene que ver con eso. Entonces la palabra clave ahí es arquitectura. Entonces yo me sentaría con alguien y le diría, bueno, ¿cuál es el objetivo del negocio? ¿Para dónde vamos? ¿Cuál es la percepción? ¿Cuál es la idea? ¿Cuál es el sueño que tienes? Yo quiero ser el número 1 en tal mercado. Perfecto. Entonces, después de analizar la velocidad de ese mercado, cómo se comporta y qué es lo que queremos analizar, uno hace la arquitectura y a partir de esa arquitectura se hace la parte analítica. Entonces, si es un sistema antiguo, entonces vamos al sistema antiguo, extraigo los datos y hago el análisis. Porque si lo hago directamente contra ese sistema, eso no va a funcionar. Se va a poner muy lento. Okay. Si por el contrario es un sistema nuevo y que puedo crear esta tecnología de una manera diferente, pues lo que voy a hacer es que voy a diseñar algo diferente, empiezo a trabajar con esa tecnología y empiezo a hacer los análisis en tiempo real y ya no tengo ningún tipo de impacto en mi negocio. Ya, wow. Hay un tema que hablamos mucho cuando hablamos de datos y es la privacidad, ¿cierto? Entonces ya todos empezamos a decir, no, bueno, la típica frase que lo que es gratis lo estamos pagando con nuestra información y con nuestros datos. Por ejemplo, ahora que Temu, este chino que nos está vendiendo de todo por todas partes, todo el mundo está diciendo, no, pero no le meta los datos de su tarjeta, cuidado con los datos que le pones, se los roban todos. Bueno, digamos que estamos como en ese momento sensible en donde todo el mundo conoce mis datos, hasta dónde va mi privacidad, qué hago yo con eso. De hecho, la Unión Europea pues tiene una regulación supremamente fuerte alrededor del uso de datos, otros mercados que no tanto. ¿Qué implicaciones tiene toda esta gestión de datos en la privacidad de los usuarios? ¿Qué le dirías a un usuario, digamos, no desde la visión del negocio, sino del ciudadano de a pie, por así decirlo, que tiene que hacer pues para cuidar esos datos? ¿Es importante? ¿Lo tenemos que pensar? ¿No lo tenemos que pensar? Pues, ¿cómo ves tú como científico de datos toda la conversación alrededor de la privacidad? Bueno, es un tema complejo, porque hay un tema regulatorio, primero, un tema de confianza, un tema de mercado, un tema de distancia. Entonces estamos hablando de una compañía china, las leyes ya son diferentes. Claro. No estoy diciendo que sean buenas o malas, pero son diferentes. Entonces, ya yo tengo que ver la forma en que yo voy a hacer ese tipo de operaciones, la forma en que yo manejo mi información financiera. Entonces empecemos por ahí. Si yo quiero hacer una compra a ese comercio o a cualquier otro comercio, tengo que tener en cuenta que mi información financiera es delicada. Y mi información de tarjeta de crédito es obviamente muy delicada.
Entonces yo recomendaría utilizar de esas tarjetas que son digitales completamente y que tienen un solo uso. Por ejemplo, el código de la tarjeta cambia o el código de seguridad cambia cada vez o cambia cada minuto o algo por el estilo. Eso sería ideal, porque cada vez pues, ya se inhabilita y ya no, pues por más que lo guarden no va a tener ningún tipo de información y que me puedan hacer algún tipo de fraude, algo por el estilo. Estar muy atento a su información financiera con su banco y estar muy pendiente de todo lo que sucede y evitar como ese tipo de transacciones, sobre todo en esas tipos de tarjetas que son, digamos, antiguas. Después de eso, esos contratos que aparecen larguísimos que nadie lee. Sí. Entonces, esos contratos dicen qué es lo que va a pasar. Y bueno, pues ahorita se lo pueden pasar a una generativa y le puede explicar, le puede pedir que se lo explique. Eso estaba pensando. Sí, es válido. Yo la próxima vez que tenga que firmar una cosa de esas, la voy a copiar, pegar, ChatGPT, ¿qué dice? Sí. Y si le puedes decir, quiero, no tanto que me diga qué dice, sino que yo le puedo preguntar cosas específicas. Entonces digo, ¿cómo está mi tema de protección de datos? En la Unión Europea, en Estados Unidos, en Colombia, tenemos diferentes legislaciones y cada una de ellas depende también del mercado y del tipo de información que estamos dando. Entonces, si información médica es muy diferente a la información financiera, la información de compras y demás. Cada sitio web tiene su disclaimer en donde dice, yo voy a utilizar sus datos para esto. Y la relación que estamos creando es esa. Entonces, desde los buscadores son el ejemplo más famoso de eso, porque uno dice, gratis, busco y encuentro lo que yo necesito para mi tarea, para mi trabajo, para lo que sea. No, porque estás creando esa relación entre ellos y yo, donde yo estoy dando esa información, yo le estoy dando qué es lo que yo necesito, qué es lo que yo requiero, cuál es mi comportamiento como persona, porque si yo analizo el historial de búsqueda, ahí está completamente identificado que soy yo como persona, pues en buena medida. Entonces, eso sirve para propósitos de análisis para los temas de publicidad o se puede utilizar para otras cosas también. Entonces, sí debe ser uno cuidadoso. En mi concepto, yo soy cuidadoso con las cosas que publico en redes sociales y demás. Sí. No soy de publicar absolutamente todo. Pero eso soy yo, pues es mi preferencia personal. Pero yo también soy como cuidadoso en esos temas. Sin embargo, lo más importante es que uno sea cauteloso y como que le ponga un poquito de digámosle, malicia al tema y de pronto decir, bueno, listo, esto sí, esto no. Y seleccionar muy bien qué va a pasar, porque todo lo que esté público está disponible. Claro. Si pensáramos como en el impacto de la ciencia de datos, de la analítica de datos en distintas industrias, ¿cómo se lo podrías resumir toda la gente? Por ejemplo, la analítica y la ciencia de datos en la salud, que acabamos de mencionar, en la agricultura, en el retail, pues que ya lo has tocado un poquito, pero de pronto como para hacer resumen. Mejor dicho, ¿por qué si yo estoy en industrias diversas tengo que pensar en la ciencia de datos como mi mejor aliado, como con ejemplo? Porque lo más importante que va a pasar con este tema es la productividad. Entonces, nosotros lo hemos visto en las diferentes etapas de la evolución del trabajo en el tiempo. Entonces, desde la revolución industrial y todos los demás hitos de la historia, donde vimos que, claro, hay algunos trabajos que se pierden. Es inevitable y va a pasar. Pero muchos de otros trabajos van a ser mejor remunerados porque lo que buscamos es pensamiento crítico. Actualmente vemos las personas buscan, las personas toman su tiempo. Hablando con un médico me decía, es que yo a veces tengo que buscar en Google ciertas cosas. Claro, porque no son infalibles, son humanos y no se acuerdan de absolutamente todo. Imagínate cómo se va a acordar uno de absolutamente todo lo que vio en una carrera durante 7 años. Es súper difícil. Entonces, a lo que voy es que lo que buscamos es ser más productivos. Sí. La estadística y la predicción que hay sobre eso es que debemos ser más o menos 5 veces más productivos. Y crear otro tipo de soluciones, otro tipo de situaciones donde nosotros podamos empezar a generar más valor de todo lo que estamos haciendo desde el punto de vista de trabajo. Desde el punto de vista de negocios es cómo nosotros le facilitamos la vida a la persona, a nuestro cliente, con la persona que vamos a interactuar. Cómo tomamos de forma responsable sus datos también, porque esa relación tiene que existir entre más conozca yo a mi cliente. O sea, desde el punto de vista de negocio, entre más lo conozca, al cliente más le favorece porque le puedo ofrecer un mejor servicio. Pero desde el punto de vista negativo, llamémoslo así, pues también yo puedo aprovecharme de eso. Entonces, si soy una compañía responsable y pongo eso como principio, utilizar
inteligencia artificial responsable, lo voy a lograr. Y se lo tengo que transmitir a mi cliente y tengo que decirle, yo estoy comprometido con eso. Y no es de palabra nada más, sino todos los desarrollos que yo hago están comprometidos de esa manera. Y eso va a lograr que esa relación que se tiene que crear entre mi compañía y mi cliente, pues sea beneficiosa para los dos. Entonces tiene que ser así. Va a transformar todo, literalmente todo. La agricultura, porque nos va a permitir identificar qué hace falta, cuándo tengo que regar, cuándo tengo que cambiar los químicos, todo, por puntos. Yo estoy trabajando en un sistema que hablaba de ese tema, es otro lado. En el tema de salud, lo que busca es hacer un tratamiento dirigido y optimizar la forma en que los prestadores de servicio lo hacen. Para mí es mucho más económico para el sistema de salud crear modelos en donde yo pueda entender a la persona, el individuo, porque si cada persona tiene una huella digital diferente y cada cuerpo es completamente diferente. Entonces a todos nos mandan el mismo tratamiento. Hay algo mal ahí. Entonces, ¿qué tal si yo digo, bueno, esta persona tiene estas condiciones a nivel genético, genotípico, fenotípico y demás? ¿Qué más yo puedo hacer para personalizar su tratamiento, si es que lo necesita, de manera correctiva, de forma preventiva, hasta paliativa? ¿Cómo hago yo para evolucionar hacia allá? ¿Y cómo hago para darle el mejor tratamiento? Entonces a la persona muy bien porque la trataron cuando era. Y el sistema muy bien porque ahorró un montón de dinero. Porque, ¿qué es lo que le conviene a una prestadora de servicios? No prestar el servicio. Entonces si yo prevengo la prestación del servicio y la persona sigue aportando, yo gané. Claro. Pues ahí está. Hablando de... ¿Cuál era el otro? El de retail. Es que para irme a los mismos ejemplos. En retail, lo que buscamos es la facilidad de las personas. Entonces yo busco la forma en que empiezo a entender mi competencia. Entonces, si yo tengo un retail, si tengo una gran superficie o si soy completamente digital, ¿cómo hago yo para que mi cliente compre más fácil? No pierda tanto tiempo haciendo ese proceso, los productos sean de la mejor calidad. ¿Cómo analizo lo que está pasando con mi competencia y por qué prefiere comprar ciertas cosas allá y ciertas cosas acá? ¿Y cómo hago yo para recuperarlo? Entonces, ¿te acuerdas que decíamos ahorita que hay un modelo que se llama fuga? Sí. Es ese. Entonces, fuga es que se fue para la competencia. Fuga parcial es que está comprando unas cosas acá y otras allá. Y fuga negativa es que yo quiero que se vaya. Ya. Entonces, porque es un cliente que no quiero, por cualquier motivo. No es rentable. Porque no es rentable o porque de repente me devuelve todo lo que compra. Sí. Hay varios motivos. Entonces, yo tengo que hacer ese análisis y empezar a entender cómo hago yo para mejorar y cómo hago yo para competir adecuadamente. Porque no se trata solamente de competir con precio, sino competir con todo el montón de cosas adicionales que mi negocio puede ofrecerle al cliente. Y así sucesivamente. Entonces, todas las industrias, desde el derecho, notariado, todas las industrias van a cambiar con eso. Si yo soy un emprendedor que está empezando y digo, yo quiero montar mi marca de ropa, porque ahora es la generación Z, nosotros tenemos muchos estudiantes de pregrado que uno les pregunta qué quieren hacer, no, quiero mi marca de ropa deportiva, de ropa urbana, bueno, está como muy, muy en tendencia, por lo menos aquí, tener tu marca de ropa. O si soy un colegio, una universidad, digamos una empresa que es pequeña, mediana, que ya empezamos a entender la importancia de tener esos datos y no sé por dónde empezar. ¿Qué hago? ¿Con quién tengo que tener yo esa primera conversación para que me ayude a entender qué necesito, qué leo, a dónde voy, dónde reviso, como para irme empapando un poquito más del tema y empezar a tomar decisiones y acciones de próximos pasos? Bueno, hay muchos pasos por tomar y es ir de la mano con el entendimiento de esa parte tecnológica. Eso implica tener un aliado que te pueda ayudar con eso y que realmente pueda guiar ese camino, que sepa lo que está haciendo, que tenga la experiencia, que nos permita crear como ese esquema desde el principio. Ahora, algunos años atrás se pensaba que el tema creativo iba a ser la parte más difícil de simular en inteligencia artificial y vemos que no. Entonces, la parte creativa, la parte del valor como tal. Porque si nosotros vamos ya a la parte de mercadeo y cómo funciona ese tipo de cosas, lo que las personas especialistas de mercadeo dicen es valor percibido. Entonces yo necesito entender el valor de lo que me estás dando. Sí. Entonces eso no te lo da la inteligencia artificial. Te va a ayudar a hacerlo. Y te va a ayudar a entender el valor y a promocionarlo y a hacer lo que las personas lo vean. Pero el valor de un producto como ese es como uno lo diseña y cuál es ese valor percibido que yo estoy, o mejor, que va a percibir mi cliente.
De mi lado es cómo yo hago para comunicarlo de mejor manera, cómo optimizo el costo, cómo optimizo absolutamente todo lo que está pasando alrededor del negocio para yo poder fluir de una mejor manera. Entonces es entender que es necesario hacerlo. Sí. Si no, va a venir alguien que sí lo va a hacer y me va a competir y me va voy a tener me va a sacar del mercado. Me va a sacar del mercado. ¿Por qué? Porque me va a competir con costos, me va a competir con mejor promoción, con una forma diferente de presentar los productos, con muchas cosas. Entonces yo tengo que empezar a ver todas las estrategias posibles, todas las diferentes capacidades que yo puedo mostrarle a mi cliente para que la persona realmente diga, wow, este producto es increíble, yo tengo que tenerlo ya mismo. Y cómo yo hago también para fidelizar a ese cliente, cómo hago para que vuelva, para que me compre más, para que me recomiende, para que yo diga, esta es la mejor marca de ropa o de cualquier otra cosa que existe en el mundo y me siento excelente con esto. Es como por ahí. Sí. ¿Dónde encuentro yo esos expertos? Bueno, en otra bueno, no, hay muchas personas y hay que buscar esas compañías que definitivamente tengan esa experiencia. Sí. Conocer ese mercado. Hay compañías que se especializan en diferentes mercados. También es importante analizar eso y ver qué experiencia tienen, sobre todo en este tema, porque eso es algo muy importante. Si nosotros vemos, hay muchísima publicidad, demostraciones, videos en YouTube, un montón de cosas que me muestran que esto es muy fácil. Y esto no es fácil, esto hay que saberlo hacer. Hay que saberlo estructurar, hay que saberlo mantener, evolucionar, integrarlo con el negocio. Tiene una serie de pasos que hay que hacer y hacerlo bien. ¿Tienes de pronto si bien esto no es para que el del negocio que no es experto en datos empiece a tomar decisiones a la loca, por así decirlo, pero sí para que cuando se siente con Ultracom o con alguna otra organización pues pueda tener esta conversación? ¿Tienes alguna recomendación de libros, canales de YouTube, podcast, pues como recursos que de pronto nos puedan acercar un poquito a este lenguaje para no llegar de cero a esta conversación? Bueno, yo soy de consumir información de diferentes fuentes. Sí. Y me gusta mucho ver diferentes perspectivas. Incluso empezar a ver diferentes autores, diferentes personas, porque necesito generar ese criterio, ese tema, esa crítica constructiva. Sí. Para entender que esta persona lo está haciendo por el lado que es, esta persona no. Entender cómo lo están formulando y demás. Porque videos de soluciones mágicas hay un montón. No, claro. Entonces, esto no es una solución mágica. Esto lo que debe hacerse es con responsabilidad. Entre más yo sepa, más autores vea, más fuentes consulte, yo empiezo a formar mi criterio. Sí. Digo, por aquí sí es, por aquí no es. Y sobre todo que si yo conozco una tecnología, A, B, digo, la tecnología A me ofrece esto y esto y esto, y digo, esto es lo máximo, el fabricante me vendió súper bien ese tema, pasa mucho. Y listo, me fui por ahí. Está bien, pero tal vez no era tu mejor opción. Sí. Tal vez era la opción B, producto Z, no lo sé. Entonces hay que conocerlos todos. Sí, yo fui y soy pues MVP de Microsoft y me encanta su tecnología, pero puede ser que haya otra tecnología mejor para hacer otras cosas. Y ahorita pues con toda la asociación que tienen con OpenAI, es fantástico la tecnología que tienen. Sin embargo, puede ser que en el futuro sea otro el panorama. Tendremos que ver qué pasa en el futuro. Pero pues espero que ellos sigan progresando y sacando nuevas cosas bien interesantes. Me gustaría comentarte un ejemplo que me ha gustado mucho, que vi hace unos días para ver ese tema así súper futurista. Ustedes han visto cómo se puede generar a partir de un prompt, se puede generar un video como tal. Lo he visto en Sora, sí, de OpenAI, que genera un video, un corto con eso. Hay un estudio que hizo Facebook, Meta, de extraer recuerdos o imágenes a partir de escanear el cerebro de la persona. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo veo un objeto o tengo un recuerdo o una emoción, hay unos patrones eléctricos y unos patrones circulatorios que se disparan en el cerebro. Entonces, lo que hicieron fue escanear el cerebro de las personas y empezar a decir, vean imágenes de caballos. Entonces, caballos, muchos caballos. Entonces empezaron lo que decíamos ahorita del moco, ¿cierto? Entonces empezaron a decir, listo, ¿cómo es un moco? Entonces, ¿cuál es la representación que tú tienes del caballo en tu cerebro? De la forma en que se disparan las neuronas y la parte eléctrica en el cerebro. Y yo puedo empezar a entender esas fotos de cómo ves tú los caballos. Listo. Entonces, luego le dijeron a la persona, ya no vea imágenes, sino imagínese un caballo. Entonces,
captura, la persona empieza a generar esa idea en su cabeza y empieza a decir, bueno, su cerebro empieza a activarse de cierta manera y se lo imagina, y le pidieron a una inteligencia generativa que creara un caballo para esa persona y le mostró la imagen y la persona dijo, sí, yo me lo estoy imaginando así. Wow. Claro, porque lo que hace es crear a partir del conocimiento que ya tiene, que fue todas esas imágenes de referencia que le mandaron, y eso, o sea, eso fue lo que creó esa imagen. Sí, claro, entrenaron la inteligencia artificial con los patrones de su cerebro, y luego cuando se lo imaginó le generó el que es parecido, ¿no? Igual al que se está imaginando. Entonces ahí es lectura de mente. Wow. Vamos bien. Ahora, imaginémonos algo más. ¿Qué pasa si yo tomo esa imaginación y lo combino con la tecnología de generar videos? Y si yo digo, voy a generar videos, entonces imagínate una película completamente interactiva. Si yo te doy una premisa en una película, digo, la premisa es, estás en Marte y no sé qué y tal, tienes un traje espacial y llegaste a una nave, no sé qué. Y te da una premisa y de ahí para adelante tú te la imaginas. Wow. Imagínate el entretenimiento que eso puede crear. Wow. Completamente inmersivo. Y eso no está muy lejos. Wow. ¡Qué espectáculo! Entonces imagínate una película, vivirla de esa manera. Claro. Con tus recuerdos, con tus ideas, con lo que se te ocurra. No, qué espectáculo. Freddy, la última pregunta que me gusta hacer en el podcast, porque como es un podcast de repensar el futuro, ¿qué estás creando tú desde tu rol, desde tu compañía o tú como persona para crear ese futuro? ¿Qué estás haciendo? Y sobre todo, pues tú que trabajas en datos, que el futuro son los datos, ¿qué crees que va a pasar? ¿O qué estás haciendo tú para que pase algo diferente? Bueno, yo diría que es el presente. Primero que todo, porque ya lo vemos en todas partes. Las compañías que están involucradas de alguna manera u otra en inteligencia artificial son las más valiosas en bolsa. Si nosotros vemos a Nvidia, está disparada, y todas las que están alrededor, lo que es Meta, Amazon, Google, todos los líderes en la parte de inteligencia artificial están disparadísimos. No solamente porque tienen un impacto en el mercado y en los productos que pueden ofrecer, sino todas las posibilidades que eso abre. Entonces, si tú eres el proveedor de tecnología que va a habilitar la siguiente revolución industrial y todo lo que va a suceder alrededor, todos los negocios que se van a poder manejar con eso, es algo sencillamente espectacular. Entonces, todos van a depender de ti. Entonces, bueno, ¿qué estamos haciendo nosotros? Nosotros estamos, primero que todo, buscando la evolución de las personas y el talento que tienen, entendiendo cuáles son como esas necesidades que requieren, porque son personas que tienen habilidades y talentos muy interesantes. Nosotros buscamos personas que tengan habilidades más que conocimiento. Sí. O sea, el conocimiento es obviamente muy importante, pero lo que una persona de este estilo tiene que saber hacer es resolver problemas. Claro. Esa es la habilidad principal. Entonces, alguien que sea una enciclopedia está muy bien y es algo muy útil, pero me sirve alguien que, o sea, prefiero a alguien que tenga la capacidad de resolver cualquier problema, claro, que se enfrente, lo investigue y lo saque adelante. Y no solamente preguntándole a ChatGPT o algo por el estilo, sino que definitivamente diga, esta solución se adapta a lo que yo necesito y lo hace bien, sí, lo hace rápido, lo hace de la mejor manera. Entonces, una de las cosas más importantes es el talento y el equipo es fantástico. Entonces son personas que tienen unas capacidades bien interesantes y pues tratamos todos de trabajar en equipo para evolucionar con eso. De ahí en adelante van a salir una serie de productos, una serie de interacciones con otras compañías. Vamos a generarle mucho valor a muchas compañías y generarle valor a los clientes a partir de eso. Entonces lo que sigue es eso, básicamente, que nosotros podamos como conectarnos con diferentes compañías, diferentes oportunidades y seguir creciendo como compañía y como país. Súper, espero pronto poder ver algunos de esos ejemplos de todos esos nuevos productos que están desarrollando y cómo van a tener un impacto tan grande en grandes organizaciones o industrias en nuestra economía. Freddy, mil gracias por acompañarnos. Solamente un mensaje final para quienes nos escuchan y es, señores y señoras, la responsabilidad ya es nuestra y este es el gran mensaje de este podcast, y lo que queremos que se lleven con cada una de estas conversaciones que tenemos es que ya no se vale decir que alguien de mi equipo sabe de datos y entonces ya yo no me involucro. Hoy, para tomar las decisiones de negocio que tenemos que tomar
para mantenernos competitivos en un mercado tan cambiante, para mantenernos competitivos en un mercado en donde cada vez llegan más startups y startups que tienen esa agilidad de tomar todo lo nuevo y a partir de ahí impulsarse. Tenemos nosotros que saber hablar de todos estos temas. Me da miedo porque es muy técnico, no importa, hágalo con miedo, pero hágalo. Hoy no hay excusa, por favor, a formarse de nuevo, a hacer cursos, a leer, a ver videos, a escuchar podcasts de este tipo, que nos acerque ese lenguaje para que no nos quedemos por fuera del mercado realmente. Entonces, Freddy, te agradezco infinito por poner en palabras tan digeribles, por así decirlo, algo que es tan técnico. Eso es una habilidad muy importante que has adquirido de ser ese profesional morado. Entonces te agradezco mucho por agregarnos tanto valor en esta conversación. A todos muchas gracias por escucharnos y nos vemos en la próxima ocasión. Muchas gracias. The future of business, powered by tech. The future of business, powered by tech. The future of business, powered by tech. We think el futuro de los negocios con tecnología. Este podcast fue producido por Expertos en Marca.